Comunidad Católica Virtual. Les presento el tema 4 pasos para sanar. Segunda parte. Paso número 3 entonces. Los milagros que Jesús hace tienen un propósito y es necesario que tú lo entiendas, que Jesús no hace milagros por hacerlo, que Jesús no es como los milagreros de hoy en día que andan ofreciendo milagros en las esquinas, que andan ofreciendo milagros y andan haciendo alarde de su poder. Jesús no es ese. Jesús tiene un propósito en cada milagro. Leamos en la Escritura. Al leer la Escritura, el Señor nos habla directamente y vamos a entenderlo. San Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3. San Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3. Dice así: Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: Ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús, hermano, va a sanar a los enfermos porque se siente compadecido por el dolor humano. Jesús es misericordioso y Él quiere actuar en la vida de las personas, principalmente de los enfermos. Tú que estás enfermo debes tener muy claro que Jesús quiere sanarte. El propósito de Jesús es sanarte. Dios quiere tu bienestar. Dios quiere que te sanes. Dios quiere que te salves. Dios quiere perdonar tu pecado. El Señor quiere reconciliarte. Quiere que seas una persona digna, que te levantes de tu enfermedad. Es el propósito de Dios. Si no, basta leerse toda la Escritura y vas a descubrir que el Señor nos ha creado a los hombres, a las mujeres, al ser humano. Dios lo ha creado precisamente para darle un lugar especial, para que esté con Él, para que viva con Él y para que disfrute toda la gracia que Dios puede darnos. Esto implica incluso la salud física, es decir, que la enfermedad solamente es causa del pecado. Y cuando el Señor interviene en nuestras vidas, es precisamente para manifestar su poder en nosotros. Entonces el Señor tiene un propósito, y el propósito de sanarte, cuando el Señor te sane y te haga ese milagro grande que tú estás esperando, el Señor lo va a hacer con un propósito, y es para que tú te encuentres con el Dios de la vida, con el Dios poderoso, con el Dios que restaura, que cambia, con el Dios misericordioso, para que tú descubras en Jesús a Dios que te ama y que descubierto eso, viéndolo por tus propios ojos, descubriendo el poder de Dios en tu vida, entonces tú te conviertas en un apóstol, para que hables, para que digas, para que publiques, para que des a conocer las maravillas de Dios. Ese es el propósito, revelarse completamente a ti, que lo conozcas cara a cara y que puedas tener una relación directa con Él, de intimidad, de comunión, decimos, de sacramentos, de gracia, del poder de Dios derramándose en tu vida de muchas maneras, no solamente con una sanación, sino la gracia completa de Dios en ti. ¿Cuál es el paso número 4 para sanarte? Todo tiene su momento. Hermanos, Dios es Dios y a Dios nadie lo obliga a hacer nada. Dios es soberano. Dios decide el momento. Leemos en la Escritura, en Eclesiástico capítulo 39, versículo 16,
va a decirnos así la palabra del Señor. Eclesiástico 39, 16. Qué hermosas son todas las obras del Señor. Todas sus órdenes se ejecutan a su hora. No hay por qué decir ¿qué es esto? ¿Y esto para qué? Que todo se ha de buscar a su tiempo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, qué hermosas son las obras de Dios. En la vida de un hermano enfermo, qué hermosa es la obra de Dios, qué hermoso es el poder de Dios sanando a un enfermo. Lo hemos visto en este servicio a la iglesia, sanando Jesús a tantos enfermos, a tantas personas. ¿Y por qué? Por su generosidad, por su bondad, por su grandeza, por su misericordia. Por eso el Señor sana. Debemos caer en la cuenta, hermanos, que Dios hace estas cosas en su momento, no cuando yo quiero, no cuando yo lo deseo. Yo no puedo manipular, tú no puedes manipular a Dios. Nadie puede manipular a Dios. Nadie puede decir, en este instante se va a producir el milagro. Es decisión de Dios. Cuando, eso sí, el servidor, el ministro, el predicador, aquel que tiene, el servidor de Dios, aquel que tiene el don de sanar, que ha recibido de parte de Dios, en su momento Dios hará conocer a quién está sanando o cómo va a sanar a alguien. Perfecto, pero nadie decide de parte de Dios. Al contrario, Dios es libre y es soberano. Dios decide a quién sana, cómo lo sana y en qué momento lo sana. Nosotros en la iglesia podemos hacer reuniones especiales para pedir la sanación de los enfermos. Y es válido decir una asamblea de sanación, un encuentro de sanación. Es válido decir una vigilia de sanación, una hora santa de sanación. Todas esas cosas es válido decirlo. Lo que no podemos asegurar los servidores del Señor, ni el sacerdote, ni el laico, nadie puede asegurarlo, es en qué momento Dios va a sanar a una persona. Porque Dios es completamente libre y soberano. Dios es soberano, eso quiero decirlo y quiero que quede bien claro. El cuarto paso para sanarte, hermano, es entender que Dios te dará esa gracia en el momento en que Él así lo desee, no en el momento en el que nosotros lo queremos, no en el momento, mucho menos en el momento en que nosotros lo demandamos. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que equivocadamente le exigen a Dios, que de una manera equivocada se ponen a darle órdenes a Dios, que en su oración no es humilde, su oración no es confiada, sino que su oración es imponente? Y a Dios, hermano, nadie puede imponerle absolutamente nada. Entonces resumimos, hermanos, ¿cuáles son los 4 pasos para sanar? El primer paso es entender que Jesús no es un milagrero más, no es un taumaturgo más. Jesús es el Hijo de Dios, y cuando Él hace un milagro, lo hace con esa autoridad, para dar a conocer esa autoridad, para que nosotros experimentemos el poder sanador del Hijo de Dios. Esa es su misión, esas son las señales. El milagro que Jesús hace precisamente demuestra quién es Él. Es Dios mismo, es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el segundo paso para sanar? Entender que Jesús no tiene que ser una opción más para ti. Tiene que ser la única y verdadera opción. Como dice el Papa Francisco, no podemos andar licuando la fe, mezclando la superstición con la confianza en Jesús. No, Jesús no es una opción más. No es por si te fallan las otras cosas. Jesús tiene que ser tu opción. Jesús tiene que ser tu decisión. Jesús tiene que ser tu decisión consciente y plena. Jesús
tiene que ser para ti la única opción. Tercer paso para sanar es entender que los milagros que Jesús hace tienen un propósito. En tu vida, cuando Jesús te da un milagro, cuando haga el milagro que tú estás esperando, es porque Jesús tiene un propósito de levantarte de esa cama para que seas testigo de la verdad, de levantarte de esa silla de ruedas para que hables de Él, para que publiques, para que proclames la grandeza de Dios, para que seas testigo del resucitado, para que digas, a mí me consta, Jesús el día que te sane, te va a sanar para que tú, por tu propia cuenta, vengas y publiques y digas y cuentes de las maravillas de Dios y que anuncies que Jesús está vivo. Y el cuarto paso para sanar, hermano, es entender que todo tiene su momento, que las cosas no suceden cuando nosotros queremos, sino cuando Él, que es soberano, Él decide. Entonces, hermano, no en otro momento, dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios actuar. Pidámosle con fe, pero dejémoslo a Él decidir. No le exijas a Dios. No le impongas a Dios. No le quieras obligar a Dios. Nadie puede hacer eso. Él es soberano y hace los milagros cuando Él lo decide. Hermano, sinceramente espero que pronto el Señor te sane y confía en Él, cree en Él y que un día, cuando Él haya obrado en tu vida, tú puedas dar testimonio. Qué hermoso sería que todas las personas que reciben un milagro pudieran compartir su testimonio. Ánimo a creer, a poner nuestra fe en acción, a clamarle al Señor, a pedirle al Señor y a tener en cuenta estos 4 pasos que son enseñanza sólida y segura de nuestra Iglesia Católica. Hermanos, que el Señor les bendiga hasta una próxima oportunidad. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.